No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero Dios que hace todas las cosas en todos, perdón, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, no, son solo un cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no tenéis necesidad, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen, nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Porque vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos los dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Esta es la lectura de esta escuela sabática. Hermanos, los dones. Diversidad y unidad. Unidad y diversidad. Es un tema por demás muy interesante y espero en el Señor que todos seamos bendecidos con este tema. Bien, hermanos, pues bueno, tenemos aquí nosotros ya lo que va a ser la lección número 11 ya. Ya nos faltan tres más, 11 lecciones. Y esta es acerca de los dones espirituales. Ese es un tema muy intrincado. Miren, dones, los dones, ¿sí? Y los dones, hermanos, bueno, aquí están. Esta escuela sabática vamos a ver los dones espirituales. Y ya recuerda lo que dijo Pablo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por lo tanto, hoy vamos a conocer algo de los dones. Primero de Corintios 12:1. ¿Cuál es el objetivo de esta? Bueno, hoy vamos a ver tres cosas. Primero, vamos a ver qué vamos a hacer hoy. Comprender que cada cristiano ha sido dotado de dones espirituales a fin de identificarlos y ponernos al servicio de los demás para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprender que cada cristiano ha sido dotado de dones espirituales. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Identificándolos y poniéndolos al servicio de los demás. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Así que, hermanos, no nos desviemos de ahí. Vámonos sobre eso, ¿sí? Miren, hermanos, el servicio cristiano es una experiencia. Debe ser algo grato, debe ser una experiencia de crecimiento y de edificación. El servicio cristiano tiene que redundar siempre en esas cosas, ¿sí? Dios por eso ha colmado a la iglesia de estos dones o carismas. Bueno, cuando dice dones, hermanos,
utiliza la palabra charis. Charis significa gracia. Gracia. Y a esta palabra le añadimos una sílaba que es ma y que es charismas o charisma. Y eso significa gracia en acción. Gracia en acción. O sea, es estos dones puestos en acción. Gracia son los dones. El don es una gracia, es un regalo, es un don que se le da. Bueno, esa gracia, cuando le ponemos la sílaba carisma, entonces ya significa esa misma gracia, pero en acción, puesta para que los demás sean bendecidos a través de eso. Aparece varias veces en la Biblia, así que le vamos a dar ese sentido. Carismas, entonces, se relacionan necesariamente, hermanos, con la acción divina y en concierto con la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, gracia, charis, don, ¿sí? Este don viene de Dios a través de el Espíritu Santo. Bueno, entonces, este Espíritu Santo hace la acción. Es lo que hace el Espíritu Santo. Nos da dones para que los pongamos en acción, para que se hacen. Entonces, los dones, hermanos, el carisma tiene una iniciativa. ¿Saben en quién? En Dios. Comienza con Dios. Ahí arranca. El Señor nos dota, nos capacita, nos llena de estos dones para que nosotros los pongamos. Esta gracia la pongamos en acción. Este es el asunto de los dones, ¿sí? A cada uno de nosotros nos ha dado un don en especial. Todos tenemos un don, una fuerza especial, una responsabilidad única, ¿sí? Un servicio espiritual para la vida de la comunidad, tanto interna como externa. Porque para hacer su obra, hermano, se requiere que se realice con los recursos y la fuerza de Dios. Escúcheme lo que le voy a decir. Mire, no se puede sostener una iglesia ni desarrollar la misión por los dones de uno o de unos pocos. ¿Sí? Por eso es importante que cada uno conozca el lugar que le ha sido asignado. Esa es una de las cosas que vamos a hacer hoy. Vamos a reconocer cuál es uno de nuestros lugares o cuáles son nuestros dones de tal manera que los pongamos en obra o al servicio de la iglesia. Entonces, entendamos entonces, todo carisma, hermanos, es un principio de vida, es una acción, es algo que vamos a realizar, ¿sí? Es un principio de vida que transforma la existencia hasta convertirla en un anticipo del reino de Dios. Lo que podemos vivir aquí, lo que vamos a tener aquí como dones es el anticipo de lo que va a ser el reino de Dios. Porque ¿de dónde vienen? De Dios. Dios nos mueve a través de su Espíritu Santo, somos impulsados por el Espíritu Santo para realizar esas acciones, para que al final a qué nos parezcamos, lo que va a ser el reino. Y eso es un anticipo. Imagínense una iglesia que iba con todos esos dones, está desarrollando exactamente eso, lo que vamos a hacer. Esta comunidad, hermanos, en esta comunidad por ejemplo, en la iglesia que se reunía en las primicias, las primeras iglesias, esta comunidad expresa aquello que desea hacer con toda la humanidad, establecer el reino de Dios. Ellos están en eso. Su meta, su mira es esa. Vamos a establecer el reino de Dios. Por eso, ellos no son exclusivos, sino inclusivos. Dice que el Señor pone atención en todo aquello que hace para que éste crezca, se desarrolle de forma saludable a fin de que ellas se hagan manifiestas las virtudes de Dios. Primera de Pedro 2:9, ¿se acuerda? Ese pasaje, sí se acuerda, ¿no? Sí. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cómo lo vamos a hacer sino a través de qué? A través de los dones. Los dones, hermanos, es lo que nosotros vamos a realizar en nuestra iglesia, en nuestra vida, no solamente aquí, sino todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para que la gente sepa que el reino de los cielos se ha acercado. Ya está aquí. Nosotros tenemos que vivir como se viviría en el reino, con esos dones y esa gracia. Por lo tanto, una vez entendido, hermanos, que estos dones vienen de Dios, bueno, que el origen o inicio de los dones divinos, pues es el Espíritu Santo, porque este es el agente principal en la misión. Lo leímos hace rato. Quiero recordárselo. Todos los dones son uno mismo y el Espíritu es uno mismo. ¿Sí? Dice que cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Quién se los dio? El Espíritu. ¿Sí? Porque a unos es dado por el Espíritu sabiduría y a otros les dio ciencia, fe, sanidades, lenguas, etcétera. Todas estas cosas, dice el versículo 11, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu y lo reparte a cada uno en particular como Él quiere.
y después viene la inferencia del cuerpo, pero ahorita vamos a ver lo que es el asunto de los dones, ¿sí? Y entonces, ¿de dónde provienen los dones? Provienen prácticamente del Espíritu Santo. De este Espíritu Santo que da esto, que es lo que nos pone en acción. Ahora, este Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el agente principal, y entonces, hermanos, sin este Espíritu, no hay carismas, no hay dones, no hay carismas, no hay gracia. Tiene que ser por parte de él, ¿sí? Los apóstoles, ¿se acuerdan, hermanos? Allá en Pentecostés, ¿qué sucedió? Ellos estaban como unánimes juntos orando. ¿Y qué sucedió aquí? ¿Cayeron qué? ¿Sí? El Espíritu Santo vino sobre ellos y les repartió, dice que todos los dones espirituales, como un manantial inagotable de vida, amor y fuerza. ¿Y acuerdan lo que dijo Jesús? El que cree en mí, ríos de agua viva correrán de su vientre. Bueno, los apóstoles están viviendo esto. Los carismas, los carismas o los carismas están dados en aquí. Y ellos entonces empiezan a manifestar esos dones allí. ¿Por quién viene a ser? Por la llenura del Espíritu Santo. Que en esta primera comunidad, hermanos, que fue una experiencia de fe, hermano. Fue una experiencia de fe. No fue una emoción pasajera, ¿sí? Sino se pasó a vivir de esa manera. Era un estilo de vida para ellos. Entonces, el asunto del Pentecostés es que estos dones vinieron a ellos y ellos los ponían en práctica día con día, ¿sí? Aquí se explica, Lucas en el libro de los Hechos está explicando, está diciéndonos acerca de la vida interna de la iglesia de Jerusalén, lo que estaba viviendo esa primera comunidad. Como efecto inmediato de los dones, estaban haciendo ellos. ¿Qué estaban haciendo? Estaba sucediendo algo, estaban sirviendo, estaban ayudando, estaban sanando, estaban restaurando, estaban limpiando. ¿Y qué pasaba con la iglesia? ¡Prum! Crecía. Entonces, hermanos, ¿qué nos hace falta para crecer? Nos dedicamos a hacer muchas cosas, menos lo que tenemos que hacer, servir. Si sirviéramos, hermanos, no tendríamos problema por la iglesia. No tendríamos problema. La iglesia estaría creciendo. Estaríamos libres de estarnos diciendo, ay, no lo vamos a hacer, no lo vamos a lograr. ¿Qué nos enseña entonces esto, hermanos? Que si los dones vienen de Dios y son para ponerlos en práctica, es gracia en acción, entonces estos dones que nosotros aquí tenemos, necesitamos que vengan del Espíritu y que vuelva a pasar un Pentecostés, pero no que empecemos a hablar en lenguas y nos tiremos así como algunas iglesias creen que sí así. No, hermanos, sino Pentecostés es el derramamiento de estos dones para ponerlos en práctica como un estilo de vida nuestro, diario, todos los días, ¿sí? Entonces, ese es el mayor impacto en el proceso de la evangelización de la iglesia que ocurrió en la vida de los creyentes de aquel tiempo, de los cristianos que anunciaban la buena nueva. ¿Cómo? Sirviendo, ¿sí? Ellos eran un evangelio viviente, estaban animados por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué iban haciendo? Bienes por todas partes. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Recorría las aldeas y hacía bienes a toda la gente. ¿A través de qué? Del poder del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, nosotros, ¿qué necesitamos? Exactamente eso. Necesitamos reconocer que la fuente de todos estos dones es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay dones, hermanos. No hay. No hay dones. Serán otra cosa, pero no son dones. Ahora, todo esto que hace el Espíritu, si viene de él, entonces el Espíritu Santo nos da una serie de dones, ¿sí? Y podemos nosotros ver unas listas ahí que tenemos, más adelante los vamos a ver en Corintios y en Romanos, pero déjeme decirle que esta lista de dones, como los que vimos aquí en Corintios, déjeme recordarle aquí, lo vimos aquí. Algunos dones, por ejemplo, son dice que es el de sabiduría, el de ciencia, el de fe, el de sanidad, el de milagros, el de profecía, el discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, y nos da ministerios. Somos apóstoles, profetas, maestros, milagros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, y vuelve a hablar de esto, de estos dones, hermanos, que todos, hermanos, son para el servicio. Entonces, eso es una función. Y mucha gente dice, es que el apóstol, y ya el apóstol ya no hace nada. No, 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 hermanos. No es una jerarquía, es un servicio. ¿Qué hicieron los apóstoles? Cuando fueron nombrados apóstoles, quisieron servir. ¿Sí? La gente los llamaba apóstoles, pero ellos no querían ser llamados apóstoles. Ellos querían servir. Y entonces la gente decía, ¿qué están haciendo? Están viviendo su apostolado. Ah, ¿qué es? Pues un apóstol. Es un apóstol. Y así se exponían. Y hoy queremos la jerarquía, pero no queremos lo que es. Queremos el don, pero no queremos la gracia en acción.
¿Se da cuenta? Muchos así somos, entonces nos estamos moviendo por ahí. En la iglesia de Corinto, una de las cosas que tenían era eso, que estaban peleándose por esos dones, ¿sí? Y vemos nosotros cómo en 1 de Corintios 12, desde el 12 hasta el 22, ¿sí? Está hablando acerca del cuerpo. Está hablando acerca del cuerpo. Y dice que el cuerpo es una unidad, es una unidad, pero también el cuerpo es diversidad. Y empieza a hablar de lo que es el cuerpo. Dice, es uno solo, hay una unidad, todos conforman el cuerpo, todos somos el cuerpo, pero no todos tenemos los mismos, la misma parte, o sea, no todos, y empieza a hablar, no todos somos oídos, no todos somos ojos, no todos somos pies, no, dice, todos son diferentes. ¿Para qué? Para que esa diversidad promueva la unidad. Entonces, aquí el ejemplo del cuerpo, recuerden que estamos en un resumen, no estamos en la escuela completa, pero el resumen es que en el cuerpo, entonces, la metáfora del cuerpo, podría haber existido rivalidad en la iglesia de Corinto. Fíjense que es una cosa muy curiosa, ¿no? Sí. Pero ellos, su misma, ¿qué diríamos? Sus mismos punto fuerte, que eran los dones, los estaban dividiendo. Era su punto débil. Fíjese nada más, pero ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, aquí estos miembros, todos tienen diferentes dones, todos se desarrollan o deberían desarrollarse con esa diversidad de dones. ¿Pero a favor de qué? Del cuerpo, ¿para qué? Para la unidad, que eso es lo que dice incluso Pablo lo dice en Efesios, ¿sí? Para la unidad del cuerpo. Y ahí empieza él a narrar, dice, todo esto se les dio para la unidad del cuerpo. Y ahorita lo vamos a ver en los dones, ¿sí? Pero este énfasis que se le da entonces, hermanos, que ellos tienen, esos cristianos que están viviendo en este tiempo, ellos tienen los dones y entonces los dones los animan, ellos están emocionados, están entusiasmados, están llenos del Espíritu, se sienten entusiastas. Sin embargo, les digo que este factor los estaba llevando a la desunión. Era su mayor problema, porque había entre ellos competencia. Todos querían ser pie, todos querían ser mano, todos querían ser ojo. Ese era el problema. O peleaban por los dones. ¿Cuál era el mejor? Yo la mano soy la mejor, yo el pie soy el mejor. No. Estaban hablando de que si algún don que teníamos era mejor que el otro. Vean ustedes, esto mismo los está llevando hacia allá. Entonces, imagínense hoy en nuestra iglesia, que si viniera Pablo y nos viera a nosotros, ¿sí? Y dijera, es que estos no se pelean por los dones, ¿por qué tiene dones, no? ¿Sabe por qué se pelean en la iglesia hoy? Por no hacer nada, por la apatía, el desinterés de que los miembros. En aquel tiempo se peleaban por los dones y discutían, yo es que tengo eso, yo tengo aquel, hoy nosotros no. ¿Qué don tienes? Le pregunto, usted contésteme, ¿qué don tiene? Y mucha gente dice, el más fácil, ¿eh? Todos ponen el más fácil, el servicio. Y hermanos, el servicio no es el don más fácil, es el más difícil de todos porque nadie quiere servir. Nadie quiere servir. Todos quieren, ¿dónde quieren estar? Muchos donde quieren. No, yo en el púlpito, yo arriba, no, yo soy el director, yo soy aquí. Y nadie quiere servir. Todos ordenan, todos dirigen, todos dicen hacia allá y hacia acá, pero nadie dice vamos. Nadie toma la cubeta y empieza a lavar. Nadie toma la brocha y empieza a pintar. No, ordenan y dicen que lo haga fulano. Y ahí está el departamento tal, y ahí está. No queremos servir. Entonces, hoy es totalmente lo contrario, ¿sí? Entonces, hermanos, aquí no cabe la rivalidad en la iglesia, en la nuestra hoy en día. ¿Por qué? Porque nadie quiere hacer nada. ¿Sí? Pero en aquel tiempo sí. Y la gente, incluso aquellos hermanos de este tiempo, ellos pensaban que si había algún don mejor que otro. Y algunos los consideraban hasta espectaculares. Hoy nosotros podemos considerar dones espectaculares, porque imagínense que alguien venga y que toque a una persona y que sane. O que un hermano se ponga a hablar en lenguas y otro las interprete. Uy, dones espectaculares. Pero hermanos, déjeme decir una cosa. Nadie dice, ay, qué don tiene el hermano de ministrar la palabra. Qué don tiene el hermano de servir. Qué don tiene el hermano de dirigir aquí. Nadie. Los dones espectaculares son los que por los que nos vamos, son por los que queremos. Pero nuestras vidas, hermanos, tienen que construirse en todos los dones. En la vida de otras personas hay dones. Por eso, hermanos, lo que importa para nosotros es la actitud con la que asumimos los dones en sí. El problema no está en tener dones, el problema es cómo nosotros los asumimos, cómo los recibimos, qué creemos, qué pensamos acerca de los dones. Ese es algo que tenemos que pensar. Entonces, hermanos, hay que conocer los dones, hay que conocer qué dones tenemos, ¿sí? ¿Qué don?
Voy a poner otra cosa. ¿Qué don? Pero debe ser con mayúscula, pero bueno. ¿Qué don tenemos nosotros? ¿Qué don tenemos? ¿Sí? Entonces, miren, una iglesia, hermanos, escucha bien, una iglesia sin carismas, sin estos dones, se convierte en burocracia, proveedora de servicios estériles, destinada a morir. Pero, ¿sí? De los carismas sin iglesia, los dones sin iglesia, de ahí nacen el sectarismo, el narcisismo y los líderes que sirven para su bien y no para la iglesia. Yo aquí estoy sanando en el nombre de Jesús y ahora sí denme la ofrenda para mí todos. Y empiezan a enriquecer. No hay casos así por acá. No han venido acá los cash, digo los pastores esos, no. No han venido. Entonces, para que nosotros podamos tener, si podemos usar un don y lo estamos usando bien, pues hay tres criterios, ¿sí? Y estos tres criterios son el primero, unidad, perdón, unidad, diversidad de los dones. Tenemos que nosotros ver que existe entre ellos un mutuo intercambio y una complementariedad. Se complementan y se intercambian. Primero tenemos que reconocer que los dones traen unidad, aún siendo diversidad. Y que en la diversidad y por la diversidad tenemos unidad. ¿Se da cuenta? Allí tenemos. El otro es la finalidad de los dones. ¿Cuál es la finalidad de los dones, hermanos? ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de los dones? De estos carismas. Todos, hermanos, todos apuntan hacia el provecho común, hacia la edificación de la iglesia, de la comunidad. Un don que no se utilice para eso, hermanos, no sirve para nada. No sirve. No sirve. Y lo pueden ver, lo vamos a ver la próxima semana con el capítulo 13 de Primera de Corintios. Pero ahorita, hermanos, yo quiero que sepa esto. Si su don, el don que tiene, no lo usa para el bien y la edificación de los demás, hermanos, no tiene sentido. Mejor debería pedirle al Señor que se lo detenga porque no está dándole a nadie nada, ¿sí? Y entonces debe haber también algo que se llama armonía. Y la armonía, hermanos, habla acerca del orden entre estos dones, entre estos carismas, estos carismas que tenemos nosotros, ¿sí? Porque todo debe tener un motivo práctico, hermanos. Debe evitar confusión y debe evitar el barullo. Entonces debe haber armonía. Si en un don está provocando otra cosa, hermanos, entonces. Pero el Señor es un Dios de orden. Y ahí lo vemos nosotros. Entonces, los criterios para saber si nuestros dones, hermanos, si estos dones están siendo bien utilizados o bien funcionales, ¿sí? Es estos tres criterios: la unidad, la diversidad y la fidelidad y la armonía. La unidad, diversidad, la finalidad de cada don y la armonía entre los dones. Que no se provoque problemas. Decía Pablo, y lo dice en una de sus cartas acerca de los dones, y dice, si ustedes entran a una iglesia y ven a uno que habla lenguas, y dice, pues, ¿y qué dijo? ¿Quién sabe? No lo sé. Entonces no trajo edificación para nadie, solo es para él, para el provecho. Y está bien, pero solo es para él. Pero entonces, ¿cuál preferiríamos de los dones? Incluso la lista está, hermanos. Y hasta arriba aparecen los dones de sabiduría, de ciencia y palabra. Y hasta el final aparece el de lenguas y el de interpretación, esos. Entonces, quiere decir que lo más importante es que decía Pablo, yo prefiero 5 palabras que me edifiquen y no 1000 donde no me entienda nada. Entonces, no está diciendo que no haya dones, está diciendo que lo que preferimos es este. Entonces, pues, ¿hay dones? Sí los hay, pero qué actitud tenemos hacia ellos? Esa es la cuestión, ese es el asunto. Entonces, Pablo entonces por eso se pone a reflexionar en la iglesia de Corinto y les dice, bueno, vamos a ver la existencia, utilidad, papel y finalidad de los carismas. Y entonces vamos a ver cómo se utilizan mal, porque esto es cuando se utiliza bien, pero cuando se utiliza mal, hermanos, ¿cómo se hace? Cuando se utiliza mal es cuando, ¿sí? Ya dejamos de lado la responsabilidad. Ah, pues es que ya no. Entonces, como tengo el don, ya no. Nos volvemos irresponsables y la responsabilidad se acaba. Ya no hay más responsabilidad, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando hacemos de ellos un espectáculo. De eso ya hemos hablado bastante. Es un espectáculo los dones. Cuando los volvemos un espectáculo y cuando contiene intereses egoístas en cada una de las personas. Entonces, los dones, hermanos, estos dones, ¿sí? Bien utilizados o mal utilizados. ¿Cómo lo estamos utilizando nosotros como iglesia?
Esa sería la cuestión. O no los estamos utilizando porque a lo mejor ni siquiera tenemos dones. Bueno, entonces, haciendo esto, hermanos, entonces debemos entender una cosa, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué dones tenemos en nuestra iglesia? Voltea a ver así, mire, así, de reojo a su hermano, así, y voltea a ver al otro hermano. Y pregúntese usted, de todos los dones que están en Primera de Corintios capítulo 12, Romanos 12, que le pido por favor que usted los lea e investigue, y en Efesios 4, pregúntese, ¿qué dones hay en mi congregación? ¿Y qué dones tengo yo? ¿Sí? Aquí están los dones, ¿sí? Aquí están los dones. Mire, en 1 Corintios está el de sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento, lenguas e interpretación de lenguas. En Romanos está profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartición, presidir, hacer misericordia. Y en Efesios está el de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. De todos esos dones, ¿quién o quiénes, o hay esos dones en su congregación? ¿Cuál? Y entonces usted en su recuadro que va a tener aquí, yo espero que se pueda ver aquí, le va a apuntar aquí en este cuadro, le va a apuntar usted cuál tiene su congregación. Sabiduría, profecía y apóstol, a lo mejor si hay, bueno, le pone su palomita. Y así va uno por uno de los dones. Y luego en su persona, en el siguiente recuadro, habla de su persona. Usted, ¿qué dones de estos tiene? Sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía. Yo me hago un autoexamen a mí mismo, a mí, y yo creo, hermanos, sin afán de parecer petulante ni nada, pero creo que el Señor me ha dado dones, ministerios. Pastor y maestro, como ministerios. Como dones, el de la enseñanza, creo que así es, ¿sí? Bueno, hay también el de la exhortación y algunos otros más. Me gustaría tener el de milagros, el de sanidad, etcétera, pero bueno, tal vez el de sabiduría y ciencia. Sabiduría. Ahora, si el Señor le ha dado estos dones, yo creo que usted ya sabe los suyos, cuáles son. Si el Señor a mí me ha dado estos dones, ¿sí? ¿Cómo los uso, hermanos? Recuerde que hay dos formas para usar los dones. Mis dones, ¿cómo los estoy usando? Y hermano, entonces usted tiene que decir, ¿cómo sé que los usa bien, hermano? Por sus frutos. ¿Qué se veía en la iglesia? En la iglesia se veía crecimiento. Se veía que la iglesia estaba alimentada de la palabra. Se veía que la iglesia tenía una base firme y la iglesia estaba reaccionando a la palabra que le estaban dando a los apóstoles. Hermano, voltea a ver su iglesia. Y en su iglesia, pregúntese usted qué está pasando. Está creciendo, está confrontando el pecado, está yendo por las almas, está nutriéndose, está así. Entonces los dones están bien utilizados. De lo contrario, tal vez esté pasando esto, que nos estamos volviendo irresponsables. Porque lo dejamos que lo hagan, los que tienen los dones. Nos estamos viendo un espectáculo, solo para que nos buscamos ahí. Incluso el de servicio, es el don de hasta el de servicio también puede lucirse uno. Y entonces a lo mejor son egoístas, porque eso lo hacemos primero yo, luego al último yo, después yo y siempre yo. Entonces, hermanos, los dones, los carismas, hermanos, se integran en todo lo que nosotros somos. ¿Sí? No podemos usar los dones solamente en un lugar determinado. O sea, no puedo hacer que la gente, mire, si yo quiero saber si soy egoísta, es si yo uso mis dones solamente para que me vean o solamente para mis fines. Cuando yo lo quiero hacer solo para que me vean, estoy haciendo un espectáculo. Así sea el de servicio, hermano, el que sea. Si yo lo hago solo para que me vean, o puedo acordarme irresponsable, no hacer nada. ¿Sí? O si lo hago solamente para obtener para mí, yo les predico bien bonito, ahora venga la ofrenda para acá. No, hermano, estamos siendo egoístas. El resultado de lo que tiene para unos dones bien utilizados trae unidad en la diversidad. Trae su finalidad es el bien, la edificación de los demás y siempre van a estar en armonía. Bien llevaditos, bien conjuntados. Eso es lo que tenemos que saber de los dones. La pregunta entonces, hermanos, aquí, si nosotros tenemos estos dones, que ya sabemos que vienen de Dios a través del Espíritu Santo, y estos dones o gracia, que son gracia en acción, entonces nosotros, ¿sí? Como un cuerpo,
con una diversidad debemos trabajar en unidad a través de esos dones y vivir cada día nuestro Pentecostés en el sentido de nuestro carisma en acción, no nada más de espectáculos, como lo hacen algunas iglesias que se dicen ser eso. Puro espectáculo, no, hermano, sino como bien utilizados nuestros dones. Ese es el asunto. Entonces, los dones que usted tenga, los dones que usted maneje, los dones que usted crea que ya se puso en su lista, ya se analizó y dijo, bueno, ¿para qué lo estoy usando? ¿Para qué me sirven? O ya vio que iglesia, la iglesia que tiene, ya volteé a ver al hermano, la hermana, dijo, ah, mira, el de allá de frente, el de adelante, el hermano que está allá atrás, ¿qué dones tienen? Y hermanos, entonces hay que ponerlos así. Vamos a procurar integrarlos en nuestra vida diaria, en todo lo que nosotros somos, ¿sí? Porque no todos vamos a dejar nuestros trabajos, no todos vamos a dejar de estudiar, no. Donde estemos, hermanos, se tiene que manifestar la gloria de Dios, la gracia de Dios, los dones de Dios. La gente los tiene que ver. Y la gente tiene que decirle, bueno, ¿qué te pasa tú? ¿Qué eres? Ah, pues es que soy. ¿Qué te pasó? Cristo me pasó. Y me dio dones y ahí estoy poniéndolos al servicio de los demás. Cuando le dicen a usted en su trabajo, es que eres bien diligente, que tienes el don de servicio. ¿Te das cuenta? Entonces, estos carismas, hermanos, se manifiestan con nuevas y diferentes formas según las necesidades de la iglesia. ¿Cuáles son las necesidades en su congregación? En nuestra congregación, en mi congregación, ¿cuáles son las necesidades? Si nosotros identificamos una, ¿sí? Algún don que nosotros tengamos, entonces la vida de nuestra congregación debe saberlo. La vida de nuestra congregación debe animarse a crecer en ese don. Si nosotros identificamos a los hermanos con dones, pues hay que decirle, hermano, pon en acción. Si vemos que un hermano sabe enseñar, pues hermano, póngalo a enseñar, ya sean niños, adolescentes, jóvenes o a los adultos o a los adultos mayores, a quien sea. Si ve usted que hay un hermano que sabe hacerlo, anímelo a que lo haga. Si ve un hermano que está haciendo un buen don, un buen trabajo en la iglesia, pues anímelo. Si es siervo, si es servicial, pues anímelo, premielo. Dígale que sí, va bien. Si usted tiene un don, hermano, póngalo en práctica, ¿sí? Póngalo en práctica. ¿Para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo, para que crezcamos, ¿sí? ¿Cómo pueden aplicar sus dones en la realización del proyecto de servicio en este trimestre que se supone ya deben tener? Entonces usted vea, dice, ah, bueno, si está nuestro proyecto es visitación a hospitales, bueno, ¿qué puede hacer? Tal vez usted sea el que le toca dar la palabra. Y si tiene el don, o tal vez le toca servir los vasos de agua de Jamaica, si tiene el don. Tal vez usted sea el que cargue las cobijas para los que están allí en el hospital y necesitan con qué taparse. Y si lo tiene, ministrar, incluso dar, si usted lo tiene, si no da pasos de pesos. ¿Ve? Hermanos, miren, usted es un regalo de Dios para la iglesia y para el mundo. Los carismas son como los diferentes colores que hacen bella a la creación con sus múltiples tonos. Con amor, hasta la más pequeña acción repercute en beneficio de todos. Cada don es una muestra del favor de Dios que expresa la infinita riqueza y fecundidad mediante su Espíritu. Espero que el Señor nos siga bendiciendo. Recuerde, dele like, suscríbase y comparta. Que el Señor le bendiga. Pasa a usted.